Entonces, el arte contemporáneo no explora el vacío, en realidad explora la nada y la disfraza de profundidad. Este tema es crucial hoy porque vivimos en una sociedad que confunde el vacío con la nada. Los silencios o los vacíos nos generan ansiedad o nos tiran como a un caos que nos cuesta un poco gestionar porque muchas veces no tenemos trabajadas estas dimensiones o no terminamos de entender esta sensación de vacío que a veces podemos sentir como seres humanos. Y es algo que la filosofía se ha dedicado a pensar y repensar mucho, incluso también las distintas religiones lo han elaborado desde distintos ángulos. Y el arte también se dedica a intentar expresar el vacío, pero el arte contemporáneo se ha dedicado extrañamente a expresar la nada. En medio de un montón de imágenes y de estímulos, estamos viviendo una significativa pérdida del sentido. La muerte de las instituciones y la sustitución de estas instituciones por una posverdad que se supone que las tiene que reemplazar al Estado, que tiene que reemplazar la justicia y la religión, nos ha tirado a un caos de relativismo en el que parece que todo diera igual. Hay un vacío total de sentidos que parece que pueden ser reemplazados por cualquier cosa. Pero entonces, si no hacemos esta distinción entre el vacío y la nada, terminamos llamando contemplación a lo que en verdad es disolución de los sentidos. Esta diferencia es crucial, porque el vacío puede ser un lugar de meditación o de contemplación y de silencio, pero la nada, en cambio, rompe toda posibilidad de significados. Por eso, la discusión no es solo estética, sino cultural y social, y atraviesa todas las esferas de la vida. Allí donde el arte legitima la nada y legitima un vacío que está sin sustancia, comienza a erosionar los sentidos sociales. Y es crucial que recuperemos el vacío como espacio fértil de revelación de la sustancia. Eso devolvería la densidad espiritual a una época que lo necesita con urgencia. Hay un clip muy gracioso de un comediante que habla sobre esto de la nada versus Dios como fuente de la filosofía y del sentido. Se llama Pete Holmes y hace un show de humor que se llama Dios y la nada, que lo puedes buscar por internet, está en inglés. Y dice algo así: algunas personas creen que Dios creó el universo y otras personas creen que la nada creó el universo o que el universo vino de la nada. La gente que no cree en nada se burla de la gente que cree en Dios y dicen que Dios no existe. Y yo les digo, bueno, quizás Dios no existe, pero ¿sabes qué definitivamente no existe? La nada. Esa es la característica que define a la nada, que no existe. ¿O crees que hay un Dios creador, algo que no podés ver, ni tocar, ni sentir, y que la ciencia no puede probar? ¿O crees que el mundo vino de la nada, algo que no podés tocar, ni sentir, y que la ciencia no puede comprobar? Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que si esa nada de vez en cuando explota, estalla y crea todo, estamos hablando de una nada bastante mágica. Y preguntarle a la gente de la nada, a la gente que no cree en nada, ¿qué pasa cuando mueres? Y te van a decir, no pasa nada, o sea, te vas a la nada. ¿Quiere esto decir entonces que te fusionás nuevamente con tu creador? Eso es el cielo. La nada es un concepto metafísico radical que es incomprobable. O sea, la nada no existe, no se puede comprobar que exista, y de hecho es hasta imposible imaginarla. Sería, en el caso imaginario, una ausencia absoluta de ser. Y este concepto lo desarrollan algunos filósofos como Sartre o Heidegger, y en realidad se usa más para referirse a la angustia del no ser, como a esta angustia que podría generar la idea de la no existencia, de no existir. Esta nada, esta idea es totalmente 100% incomprobable. La física no la puede comprobar, la nada no existe. Solo puede existir en la imaginación. Y de hecho, incluso nos cuesta imaginar la nada, porque siempre que intentamos, intenta imaginarte la nada, te vas a dar cuenta que siempre hay algo en esa nada. La nada es más bien un axioma para hacer referencia a algo que no existe, algo inexistente. Es en sí una imposibilidad conceptual.
En cambio, el vacío es un concepto que sí está dentro de la realidad. El vacío puede ser un espacio sin contenido, un silencio o un lugar sin habitar, pero un espacio fértil. Es un campo potencial, es un lugar que está vacío pero que puede ser llenado. En muchas culturas esto no se interpreta como un vacío absoluto, no es en sí una ausencia absoluta, sino que es una matriz, es como un útero. Por ejemplo, el budismo toma esta idea de vacío como la interdependencia y hacen una búsqueda activa de vivenciar este vacío como parte de la experiencia espiritual de la contemplación. En este vacío fértil es donde puede surgir, donde puede nacer la iluminación. Para la física, el vacío cuántico está lleno de fluctuaciones y de cosas que pueden ir sucediendo en ese vacío. El físico Guido Tonelli habla del vacío como una estructura, como una base sobre la que suceden las cosas. O sea que ese vacío nunca está vacío del todo. Y no sé si te suena también como a la filosofía del Tao y del Yin y el Yang, en el que todo es una interdependencia y lo vacío está lleno y lo lleno está vacío, ¿sí? Esa es como la matriz de la realidad. La nada no existe en física, pero el vacío sí. El vacío cuántico tiene energía y produce partículas virtuales. ¿Y qué sería en esto una nada? La nada sería como la ausencia total, sin leyes, sin ninguna cosa que pudiera interferir o existir dentro de esa nada. La física moderna prácticamente dice que la nada es algo imposible de estudiar. Luego tenemos el vacío y la sustancia, que entra dentro del espectro de cosas que sí podemos estudiar y que con las que podemos interactuar. Están dentro del plano de lo existente y de lo medible. En códigos binarios podríamos verlo como ceros y unos. Cero siendo la matriz de la existencia o el lugar de nada, este lugar vacío en el cual empieza la existencia, y uno siendo la sustancia, la luz o la manifestación de la existencia de la energía. Entonces, cero para la vacuidad, un espacio vacío u oscuro, y uno para la sustancia, para la luz y para las cosas que son medibles. Entonces, la vacuidad sería un aspecto de tipo cero, es el lugar de la posibilidad, donde otras cosas pueden existir. En toda la realidad encontramos este vacío con esta existencia, esta vacuidad con esta sustancia. Y es la parte vacía o la parte contenedora la que es más misteriosa o la que genera como quizás algún tipo de sensación más de angustia por el vacío quizás. Sería en algún punto este aspecto negativo o aspecto oscuro del ser. ¿Qué nos enseña muy simplemente el taoísmo con el yin y el yang? Nos enseña que estas dos partes, el vacío y la sustancia, son partes interdependientes y que nunca existen por sí mismas, o sea, que nunca están solas. No hay un vacío absolutamente vacío y no hay una sustancia que sea absoluta. En esto está el equilibrio de la filosofía del Tao. Cuando hablamos de vacío y de sustancia, ya no estamos en el terreno de la nada. Entonces pasemos al binario como esta estructura de la vida. Tanto el 0 como el 1 necesitan estructura y materia para operar. El vacío, en este aspecto, no es una negación del ser, sino una condición para su revelación. En términos ontológicos, 1 significa lo que se muestra, lo manifiesto, y 0 significa el lugar en el cual se manifiesta, el lienzo, un espacio de receptividad y de posibilidad. Sin el 0 no hay sistema y sin espacio no hay manifestación. En el tarot podemos ver una representación simbólica muy clara de este axioma, y no quiero que te lo tomes como algo adivinatorio al tarot, sino como un sistema simbólico, ¿sí? El tarot, antes que ser una práctica adivinatoria con cartas, fue un sistema de símbolos que ayudaba a estudiar la filosofía y la metafísica de una forma estructurada. Iban mostrando con símbolos estas verdades que son verdades físicas y metafísicas,
y yo lo estudio desde ese lugar, ¿sí? No desde un lugar adivinatorio. Quiero hacer esta aclaración para que no se me asusten. Entonces vamos con el 0. El loco es el lugar de posibilidad, el significado del impulso inicial en el que todo es un mundo de posibilidades. El vacío, en este caso el 0, el vacío, es una apertura, es un estado latente de posibilidad pura. El número 1 en tarot es el mago, que es el inicio de la materialización. Es la gestación visible, el punto inicial de la materialización. Cuando pasamos al 2, ya estamos en la sacerdotisa, que se suele describir a veces como una mujer que está embarazada. No se muestra bien en la carta, pero es una mujer que tiene un vestido azul muy largo. Habla sobre interioridad, sobre lo que es la gestación. Y entonces ahí volvemos como un aspecto 0, después de pasar por la materia, pero es como que se va complejizando el vacío combinándose con materia. Entonces, en el 2, en la sacerdotisa, tenemos una gestación invisible, pero una posibilidad latente. Y en el 3, que es la emperatriz, tenemos la manifestación, la creatividad, el momento de alumbramiento de esta energía que se está acumulando en el 2. Y entonces volvemos a tener el 1 como repetido, que es la alumbración. Es la vida emergente, la creatividad manifiesta. En el emperador volvemos a un aspecto 0, pero ven que no es un aspecto 0 del todo, sino que es una estructura. El emperador genera la estructura donde el resto puede existir. Es un espacio de creatividad latente, porque el emperador pone como las bases, pone la estructura sobre lo que otra cosa puede existir. El emperador es forma, estructura estable, ¿sí? Vuelve a ser un aspecto 0. Y el hierofante, el número 5, es un sentido transmitido. Es cuando ya tenés esta estructura, puede vivir algo, puede vivir un sentido en la estructura, y eso se puede compartir de manera comunitaria. ¿Ves cómo los sentidos van creciendo de 0 a 1 y de nuevo se van combinando en el resto de los números? Es literalmente el paso de un mundo potencial a un mundo habitable. Es una progresión lógica desde el caos fértil a un orden significativo. ¿Qué pasa cuando solo nos centramos en el caos y en la destrucción de la manifestación sin generar un estado de posibilidad? O sea, este caos fértil que tiene que generar una manifestación. ¿Qué pasa cuando no queremos manifestar o cuando nos centramos en solamente el caos o solamente la matriz o el vacío, que es lo que muchas veces hace el arte contemporáneo? Que generamos un desequilibrio y una falta de progresión y de evolución. Vamos a analizar un poco el vacío desde este lugar de potencialidad y de creatividad. La vacuidad es un ámbito donde algo puede emerger. Un ejemplo clásico es el pensamiento oriental del cuenco. Su utilidad, la utilidad del cuenco, no está en la arcilla, en el material que compone el cuenco, sino en el espacio vacío que genera, que tiene la capacidad de contener otra cosa. Ese vacío, en ese caso, el vacío, no es carencia, sino que es un espacio de posibilidades. Es lo que intentamos generar con la meditación o con los espacios en los que se genera como un lugar fértil. Por ejemplo, el arte es un lugar de fertilidad, es un lienzo en blanco donde existe como un lugar de posibilidades. En la realidad física ocurre algo similar. Los átomos están mayormente compuestos por espacio. La materia está sostenida por campo invisible. El vacío es este aspecto más misterioso porque no es algo perceptible rápidamente. No es una imposición como un objeto si es una imposición. Es la dimensión más estructural y la dimensión silenciosa del ser. Los occidentales estamos acostumbrados a una visión o a una supremacía del aspecto más manifiesto de la materia. Le damos mucha más importancia
a lo manifiesto, a lo que está visible y disponible, digamos. Al trabajo que lleva un esfuerzo, pero que genera un algo fuera. Y estamos menos dispuestos y valoramos menos lo que es la contemplación o mirar este vacío o valorar este vacío, que es algo que los orientales lo tienen mucho más elaborado por su misma filosofía y por sus religiones y cómo viven sus religiones. Tienen el foco puesto hacia la meditación y hacia el vacío, que es lo que en general en nuestra vida laboral no tenemos en cuenta permanentemente. Ellos vuelven como a ese espacio de meditación que es condición para que se pueda manifestar algo fructífero por el otro lado. En el budismo zen, por ejemplo, suñata, que es el vacío, es un lugar de interdependencia, es un lugar en el que pueden suceder otras cosas, un espacio de posibilidad, y es un espacio de apertura en el que podés comunicarte con un otro. Esto se expresa mucho en el arte japonés, que tiene un cuidado por el espacio y por los lugares que quedan en blanco en el lienzo como parte de la creación. Ellos utilizan el vacío y el silencio también en sus obras musicales, usan mucho este aspecto de la vacuidad para permitir que haya aire y que cuando se manifiesta algo, ese algo tenga como una contención. Utilizan el vacío y el silencio de la obra como parte de la composición. En la caligrafía oriental sucede lo mismo. Los trazos solo tienen sentido porque están rodeados de espacio. La fuerza de lo gestual depende del vacío que lo enmarca. Y esto es mucho a lo que hacen referencia también algunos artistas contemporáneos, pero esta es la razón por la que la gestualidad y esta cosa tan dentro del vacío tenga una importancia tan fuerte, y es porque se intenta como utilizar la idea más budista zen de la observación de la vacuidad. Esto también lo podemos ver en la arquitectura japonesa, que utiliza estos lugares amplios de vacío y una austeridad que es muy atractiva porque es este espacio de posibilidad. El vacío arquitectónico ayuda a crear un vacío interior. Y en ese vacío interior es donde puede florecer la presencia. Todo esto corresponde a la presencia de una matriz filosófica que es el taoísmo. En el Tao, el vacío no es oposición al ser, sino un espacio de condición para el ser. ¿Cuál sería la implicación estética y cultural que sí que podemos utilizar y que podemos seguir trabajando en nuestra obra para incorporarla? El silencio, por ejemplo, en música, o el espacio vacío o de contemplación en una obra plástica, la pausa en una narrativa, todo esto es el vacío. Sin ese vacío, muchas veces podemos generar como una saturación de estímulos y de imágenes. Es un poco la saturación que estamos viviendo actual, contemporánea, tiene un poco que ver con esta forma de vivir dentro de una vorágine de creación y de contenido y de consumo permanente. El equilibrio tiene que ser estructural y también se tiene que mostrar desde el arte, pero ese equilibrio no puede ser solo vacuidad. En esa vacuidad, en ese vacío, tiene que nacer algo, se tiene que revelar algo. ¿Cuál es el problema cuando el arte va en esta búsqueda de la nada? Hay un punto de partida que es legítimo, que es esta observación del vacío y de la vacuidad como espacio de posibilidad. Ahí se explora el límite perceptivo y se genera un silencio, se provoca la contemplación y se abre como un espacio de interioridad. Hasta ahí estamos en el terreno del vacío como una experiencia. Pero ¿dónde empieza la distorsión? El problema aparece cuando el arte contemporáneo no se dedica solamente a la exploración de ese vacío, sino que lo convierte en un estilo en sí mismo, en una razón última, el vacío como la última de las verdades. Lo transforman en una consigna y en un lugar ideológico. Incluso hay artistas que directamente basan toda su carrera solo en eso, en la exploración del vacío. Y por otro lado, lo van teorizando como una negación del sentido, o sea, como una contradicción
con lo manifiesto. Van solamente a la crítica y a la destrucción de lo ya construido, como si eso fuera la exploración del vacío. Pero eso es destrucción de lo manifiesto, es como ir hacia atrás en la cadena evolutiva. Ya no se trata de crear un espacio, sino que afirman que no hay nada ahí detrás. Es un vacío que no es un intervalo para una manifestación. Es un vacío que pareciera que va en búsqueda solamente de la nada. Por eso el arte contemporáneo busca la destrucción como un valor en sí. La crítica, la destrucción, la desmaterialización se celebra como una superación del arte. La ironía pasa a reemplazar cualquier afirmación de verdad. Por ejemplo, hay performances en donde el acto central es la destrucción del sentido simbólico de la persona o del artista, o de algún sentido en particular. Hay instalaciones que solamente consisten en la ausencia de objetos, salas vacías del museo. Bueno, no totalmente vacías, ¿no? Acompañadas de un texto curatorial. Y por lo general este texto curatorial está en negación de la ontología, en negación del ser o en contradicción con algún sentido. Es directamente la destrucción de algo. En estos casos, el vacío ya no es solo una búsqueda de la vacuidad y de este estado de posibilidad, sino que son una declaración metafísica hacia la nada o hacia la destrucción de los sentidos. Hay, sí, una postura metafísica implícita en hacer eso. ¿Cuál es la diferencia básica? La nada niega el ser, pero el vacío lo contiene en potencia. Hay dos caminos estéticos distintos. Por un lado, este arte de la nada que te estaba describiendo. Cuando el arte se alinea con la nada, aparecen algunos rasgos nihilistas bastante explícitos. La ruptura total con la tradición como un gesto ideológico. La negación sistemática de la belleza. La antiforma pragmática. Y en ciertos lugares de la posmodernidad esto se vuelve una norma. Solo la destrucción genera un arte genuino o un arte que sirve a algo. Claro, sirve a esta revolución de las ideas, a esta posverdad en la que se tiene que poder instalar cualquier cosa. En estas obras, la destrucción es un fin en sí mismo, no un medio simbólico. La ironía sustituye cualquier afirmación seria y entonces en el arte ya no se puede hablar de temas serios porque todo es burla del arte, burlarse del arte. Burlarse de la tradición, burlarse de los conceptos, de las ideas, de los valores. Los discursos curatoriales sostienen que toda verdad es arbitraria. Cualquier construcción de la verdad es una construcción, solo eso. No tienen verdad en sí mismas. Los proyectos de ausencia se presentan como la crítica total, pero no generan ningún sentido alternativo, ningún lugar habitable. Un arte del vacío, en cambio, no eliminaría el sentido y no sería una negación del ser, sino un estado de posibilidad del ser. No rompería la continuidad, sino que sería un lugar de silencio, una porción de silencio donde otra continuidad podría aparecer. Entonces, el arte en búsqueda del vacío, de la vacuidad, sería un silencio para revelar. Hace una simplificación para poder profundizar. Es un estado latente de revelación. Es un lugar donde se engendran las cosas. El problema actual es que se usa una filosofía del vacío para legitimar en el fondo una ontología de la nada. Y ahí el debate se vuelve caótico, porque quienes defienden el vacío contemplativo parece que defienden el nihilismo, aunque no lo hagan, y quienes critican al nihilismo parecen atacar cualquier forma de vacuidad o incluso de minimalismo. Y esta tampoco es la verdad. Sin esta distinción conceptual, el diálogo se rompe porque parece que nos vamos a extremos de las ideas en las que la otra cosa no puede existir, como si no hubiera un equilibrio. Pero en realidad en todo tiene que existir el equilibrio. Yo no critico el vacío como misterio. El lugar misterioso es el lugar donde vive y donde nace el arte. Es claro que ese misterio es necesario y es fructífero.
critico sí la conversión de este vacío en una filosofía de la destrucción y en una filosofía de la nada. Te leo en los comentarios, yo creo que esto es en realidad una expresión, el arte está expresando y está creando un sentido de la humanidad, y creo que esto no solo se ve reflejado en el arte, sino que hay muchos lugares en la sociedad y muchas formas de vivir la vida actualmente que expresan este sentido de la destrucción y esta forma de ver el mundo hacia la nada y hacia la pérdida de todos los sentidos. Y creo que es fundamental recuperar esta idea del vacío, pero el vacío con manifestación, una evolución en la que existen las dos cosas y las dos cosas se van retroalimentando. Incluso en el cristianismo vemos esta idea de vasija. Jesús varias veces lo menciona en los evangelios, que somos vasija del Creador, ¿sí? Si esa vasija está llena de cosas, bueno, no puede contener al Creador. Incluso si es una vasija vieja, si la vasija está como llena de preconceptos y cosas antiguas, no puede contener algo nuevo y algo vivo, ¿sí? La vasija tiene que estar vacía, o sea, uno tiene que estar en el lugar mental del silencio de ese vacío para poder contener la luz y poder como permearla y que la luz te atraviese y poder expresar algo. Ese vacío, ser vasija, es muy importante. Nosotros somos vasija en relación a Dios o a Cristo, que es la luz, a Jesús, que es la luz del mundo, es el verbo que se manifestó en el mundo. Bueno, espero que te hayan gustado estas ideas, que te hayan sonado, resultado interesantes. Decime si algo de esto te resuena, si has visto alguna de estas exposiciones de arte contemporáneo en las que se pone nada, en las que entras ahí y no hay nada, y qué te genera eso. Si realmente eso te inspira a crear, o sea, esos espacios vacíos o esos espacios con basura o con materiales disueltos. Decime si eso te devuelve una idea de que te dan ganas como de seguir la producción, de seguir creando, o si eso te da, al contrario, una sensación de que en realidad ya nada tiene sentido y todo tiene que ir hacia atrás, involucionar e ir hacia la destrucción de los sentidos y hacia la nada. Si me querés dejar alguna pregunta o consultas en los comentarios, también voy a estar recolectando todas esas consultas para futuros videos, y muchas gracias por comentar y suscribirte al canal, así seguimos en esta comunicación. Un beso.